mejor conocidas para nosotros como el Sermón del Monte. Una serie de principios de conducta y actitud. Un estilo de comportamiento que iba en contra de las normas de en ese tiempo y que hoy también va en contra de las normas de hoy. Era una manera de comportamiento que estaba por cambiar en ese momento para siempre. El teólogo Clarence Jordan dice que llegar a ser un cristiano es como llegar a ser un ciudadano de los Estados Unidos. Y lo dice porque hay que dejar el país del origen de uno y tomar la nueva ciudadanía. También dice que declarar la lealtad al nuevo país. Esto es semejante al entrar a una nueva relación con Dios. En la Iglesia Bautista, en la cual usted y yo somos partícipes, está siendo una de ellas, nosotros celebramos una de las instituciones que llamamos la Cena del Señor. Otro nombre que le damos a esa institución es el sacramento de la Santa Cena. La palabra sacramento viene de la palabra latín sacramentam, que quiere decir juramento. Y esa palabra se refería al juramento de lealtad de un soldado romano a su emperador en Roma. Eso nos da un sentido de lo que es un sacramento, una lealtad, un juramento. San Agustín, que es el padre de la doctrina católica, él en su comentario del Sermón del Monte dijo que el sermón era el estándar perfecto de la vida cristiana. Desde ese momento que Jesús empezó a predicar el reino de Dios, este estándar de actuar, de comportamiento, estaba por ser restablecido. Porque realmente era el estándar que Dios había demandado de su pueblo anteriormente en el Antiguo Testamento. Simplemente que se había perdido, se había disminuido esa clase de conducta y era necesario restablecerlos. Esta mañana mi propósito es que miremos el versículo 13 y vamos a ver cómo el versículo 13, cómo Cristo nos va a llevar a ese grupo de principios. Si buscan ahí en Mateo 5, versículo 13, si no, síganme, yo lo voy a leer, es un versículo solamente. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Como el gran maestro que es, Jesús aprovechó el uso de los elementos conocidos a la gente para demostrar ciertas verdades que Él le quería compartir con nosotros. El uso de la sal, la simple sal. Usted y yo conocemos lo que es la sal. Aquí tengo un botecito de sal que compré yo en Walmart y nos da el contenido y dice que es sal pura. La sal. En la región de Palestina, en esa área del mundo, había lo que hoy conocemos como el Mar Muerto. Quizás ustedes han oído de ello. El Mar Muerto es tan salado que no hay vida ahí. Los animalitos, los pescados y todo eso, animal de agua, no puede vivir ahí. Ese mar se usaba para recuperar sal. La gente lo sacaba de allí, lo usaban
primeramente como un preservativo. Ellos no tenían refrigeradores como nosotros tenemos, así que ellos usaban la sal para preservar la comida. Sin duda que Jesús estaba aprovechando el conocimiento de la gente en esa área de lo que significaba la sal. Esta sal en ese tiempo del Mar Rojo, el Mar Muerto, no era sal como esta, porque no era pura. Muchas veces la sal era tan contaminada que no se podía usar para ese propósito, y el único uso que tenía era de usarla como el piso a la entrada de las casas. Yo en mi pueblo, allá en El Paso, nosotros viviendo en el rancho, usábamos mucho lo que se llamaba el caliche. No sé si ustedes conocen ese término, pero es una clase de sal, de tierra blanca que viene de lugares salados, el salitre, y lo usábamos para cubrir ahí los parqueaderos de los carros para que no se hiciera un soquetal cuando lloviera. Yo entiendo lo que es usar la sal así de esa manera. Jesús sabía que esta gente entendía muy bien eso, y Él usa este ejemplo para demostrar lo que son nuestros principios. Ahora, ¿por qué era necesario y a quién le estaba diciendo Jesús esto? La Escritura nos dice que había una gran multitud ahí en Galilea, y cuando Él se sentó ahí en esas montañas a platicar, había los 12 discípulos ahí con Él. Podemos nosotros concluir que el enfoque de este mensaje era para ellos, para los discípulos. Y cuando vemos en el versículo 13 que Él dice: ustedes son la sal del mundo, entonces estamos seguros que para ellos era este mensaje. La iglesia de Cristo en este día necesita ser auténtica. Amén. Necesita ser original. Y era necesario que eso se estableciera. No podemos muchas veces captar y entender lo que Jesús estaba diciendo ahí en el Sermón del Monte, en esas palabras: bienaventurados, ¿no? Porque nos dice que vamos a sufrir, vamos a llorar, nos va a faltar, nos van a perseguir. Sin embargo, nos dice: ustedes son la sal del mundo. El impacto de la iglesia en el mundo depende de cómo vamos a tratar esos principios que Cristo nos ha dado. Debemos ser auténticos, debemos ser originales. Las impurezas de la iglesia, las inconsistencias de la iglesia, repudan a la gente, lo sabemos. Me gusta una declaración que escuché aquí al leer los materiales, a preparar esto, que decía un misionero: nosotros, los cristianos, podemos ser la única Biblia que la gente pueda ver. Tremendo, amén. El ejemplo que nosotros damos puede ser la única Biblia que la gente pueda ver. En el mundo hay dos grupos: los que somos justificados por Cristo por fe,
y los que no son justificados por Cristo todavía, los que no han venido a Él para el perdón de sus pecados. Es interesante que en el versículo 14 de este mismo capítulo Jesús hace la referencia diciéndoles: ustedes sois la luz del mundo. Me pongo a pensar, ¿cómo aplica esto? La sal es algo que funciona internamente. Yo me la como, le da sabor a la comida. Internamente funciona. Trata con nuestro corazón, trata con lo interno, trata con nuestra relación con Dios. La luz es algo que se ve por fuera. Y estas dos van ligadas así. Si nosotros podemos tomar esos principios y aplicarlos a nuestra vida y compartirlos en la sociedad, que la gente vea la Biblia en nosotros, el amor de Dios, esa luz va a alumbrar. Esta misma palabra se usa, esta palabra luz se usa 70 veces en el Nuevo Testamento y tiene diferentes significados, pero en esta palabra que Jesucristo usa aquí tiene el mismo significado que encontramos en Juan 9:5, donde Jesús dice: mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Y no quiere decir que somos como Jesús, pero el impacto que vamos a tener va a ser lo que Él nos ha dicho. Perdóneme, hermano, con esta cosa que no se quiere parar aquí. Me pongo a pensar yo que si estos principios es una nueva manera de vivir que Jesús quería enseñar a sus discípulos, hoy en día nosotros, ¿cómo podemos cubrirnos de ello? ¿Cómo podemos cubrirnos de ello? ¿Qué tendríamos que hacer? Jesucristo nos dejó el mandato de ir y predicar el Evangelio a las gentes. Él nos dio ese mandato a la iglesia. Y cuando Él ascendió a los cielos, dejó a la iglesia para que nosotros fuéramos esa luz y ese impacto. ¿Saben que lo poquito que yo conozco de la sal, si yo tomo la sal y la pongo en agua y la deshago, sigue siendo salada? No se puede quitar lo salado de la sal. ¿Por qué Jesús dijo que si se pierde la sal, lo salado de la sal ya no sirve? ¿Estaría hablando de lo físico? La respuesta es no. Lo que nos estaba diciendo es que nosotros es posible que si no nos cuidamos, si no nos preparamos, si no obedecemos, que podemos perder el efecto, el impacto, el cual nosotros hemos sido puestos para dar a la comunidad, a la sociedad. Tenemos que guardar, tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido del Señor. Y esto se lleva dedicación, se lleva valor de nosotros. Yo le aseguro que usted en esta semana va a enfrentar situaciones difíciles, en que usted va a tener que decidir cómo va a actuar, cómo va a comportarse, ya sea en comportamiento con otra persona
en su trabajo, que alguien le va a buscar y le va a hacer enojar, ¿cómo va usted a reaccionar? ¿Qué clase de impacto va a hacer ahí en esa comunidad? Vamos a tener que hacer decisiones. Cristo llamó a los discípulos y les dijo, vengan en pos de mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y con eso usted y yo podemos tener la certidumbre que no estamos solos. Que no estamos solos. Tenemos el apoyo del Dios de los cielos, de la creación. Él nos va a guiar y nos va a cuidar y nos va a ayudar a cumplir el propósito si nosotros hacemos nuestra parte. Termino con este testimonio de un ateo. Se lo voy a leer. No tiene nombre porque yo creo que no quisieron dar nombre, pero mire lo que dice el ateo. Hasta mi conversión en el año 1975, yo profesé ser un ateo en parte porque veía a los más del 85% de mis compañeros ciudadanos americanos que clamaban ser cristianos y no veía cómo su fe afectaba sus vidas. Yo razonaba que aun si los cristianos no creían las enseñanzas de Jesús, ¿por qué yo? Mi excusa para no creer y la excusa de muchos otros secularistas como yo, que yo conocía, continuó hasta que el Espíritu de Dios me confrontó con la realidad de que la verdad de Cristo no depende de las reclamaciones de aquellos que profesan ser sus seguidores, sino en Cristo mismo. A esto es lo que Cristo se refería. Ustedes son la sal del mundo. Tenemos que hacer mejor trabajo en dejar ver a estas personas que no creen en Dios o que están totalmente convencidos que no es para ellos, que sí necesitan de Dios, que sí necesitan de la salvación de Cristo. Tenemos que ser tales que podamos cambiar actitudes, que podamos cambiar pensamientos, simplemente porque tenemos un impacto, porque somos salados para Dios. Tenemos sabor. La última parte la parte en el versículo 12 nos dice, Mateo dice, alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Alégrense, llénense de júbilo. Esta palabra júbilo significa brincar, arriba y abajo, como danzar, de gozo y de alegría. Así debemos de estar nosotros, aunque vamos a estar enfrentando todas las dificultades, pero vamos a recibir nuestra recompensa. Y el Señor nos bendiga y el Señor nos dé sabiduría para poder hacer esto. Vamos a orar. Les ruego que respondan bien. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tus simples palabras de consuelo. Gracias porque sabemos que tú nos has llamado y tenemos detrás de nosotros la fuerza celestial, la fuerza eterna. Tu Espíritu Santo está con nosotros y nunca nos va a abandonar. Señor, sabemos que somos débiles
tenemos muchas limitaciones, hay muchas cosas que no entendemos, pero vamos a confiar en ti, Señor, y vamos a creer que lo que tú nos has dicho así será. Señor, perdónanos si acaso no hemos seguido y hemos fallado en algunas cosas, Señor. Danos ese deseo, danos el corazón para que podamos ser la sal de la tierra, Señor, y que otros, a través de la manera en que nosotros nos comportamos, que nosotros podemos amar y ser ejemplos tuyos, que otros puedan ver tu amor. Te ponemos nuestras vidas en tus manos. Pedimos por tu iglesia aquí, pedimos por tus familias aquí, Señor. Pedimos por tu pastor Josué y su familia aquí, Señor. Pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros. Llévanos a nuestro día cotidiano durante el resto de esta semana, que podamos ser buenos soldados de tu ejército en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.